pues no tienen grupos hidroxilos, algo, tiene uno nada más. Pero hay algo tan importante que se caracteriza, que tienen grupos nitrogenados. Anillos cerrados. Ya, también anillos cerrados, tienen anillos bencénicos con doble enlace. ¿Qué más se caracteriza? A ver, cuénteme. Álvaro, cuéntame, ¿qué más de esta estructura química, qué estás visualizando? ¿Por qué se llama tanto alcaloides? Hablemos del punto de vista químico. Álvaro, ¿estás ahí? Álvaro Ramos. A ver, Ramos. Ausente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hija, ¿qué tal? Bueno, decir también que los alcaloides son metabolitos secundarios que nos va a ayudar por las propiedades fisiológicas intensas que tienen, que se pueden sintetizar a partir de aminoácidos, también pueden ser hidrosolubles, eh, eh, orgánicos en pH alcalinos, más o Ya, menos. está bien, dale. Eso sería. Bien, gracias, hija. Muchas gracias. Álvaro Ramos, sigues levantando la manito, te lo voy a bajar porque soy que te estoy preguntando y no me contestas. Tiene un sistema heterocíclico, doctora, también. ¿Verónica? Sí, justamente como mencionaba, tiene lo que es una base nitrogenadas, no la presencia del alcohol. Ujú. Son estructuras químicas que son heterocíclicas, sí, son heterocíclicos, muy bien. Enrique, ¿querías comentarme algo? También te quería comentar, Miss, que los alcaloides son compuestos orgánicos de origen natural que contienen nitrógeno y tienen efectos fisiológicos en los seres vivos también. Ujú. Sí, eso es lo importante. Gracias, Henry. Sí, esto es lo que tienen su característica importante los alcaloides, que tienen compuestos nitrogenados, tienen anillos bencénicos, heterocíclicos con dobles enlaces. Y aparte tienen grupos epóxidos, ¿no? Y aparte tienen en la posición alfa, en la posición beta, tienen hidrógenos y pueden tener la modificación de los oxígenos. ¿Por qué nosotros en nuestra carrera debemos estudiar los alcaloides? Porque antiguamente, vamos a mencionarle los alcaloides, usaban los alcaloides, por el más conocido es el opio. Otro de los alcaloides, por ejemplo, la belladona. En sus papiros, en sus cerámicas, resaltaban la importancia de estos alcaloides porque eran altamente alucinógenos. Altamente, en este caso, midriáticos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la belladona, las esposas de los reyes a nivel, por ejemplo, a nivel ocular, se colocaba la belladona y sus ojos se hacían muy grandes. Había dilatación de la pupila y era belleza para las mujeres. Pero ojo que la belladona en altas dosis o el uso constante puede provocar una alteración a nivel ocular que se llama el glaucoma. Entonces, mira, con el tiempo han ido retirando este uso de estos alcaloides porque tenían pues efectos colaterales, ¿no? Otro, por ejemplo, los alcaloides a nivel de la época incaica utilizaban la coca. Y no solamente incaica, hoy en día nuestros pobladores utilizan la coca, ¿no? Un ratito, chicos, por favor, dame unos 5.
en la época incaica utilizaban la coca. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que has leído la historia de la momia Juanita y diversas momias, por ejemplo, que han sido enterradas, sepultadas en nuestras culturas, ¿no? Ellos han sido sepultados de forma quizás por agradecimiento a la tierra, pero ¿qué hacían ellos? Los sepultaban a estas personas. Verónica, tienes levantado tu manito, perdóname, no te he visto. Dime, dime. Ah, sí, doctora, más bien disculpe. Quería comentarle que sí, cuando empezó a hablar de la cocaína, había leído anteriormente que viene a ser uno de los alcaloides más antiguos, ¿no? Más antiguos de lo que era la historia. Y bueno, su importancia más que todo radicaba por la, como vimos en la imagen anterior, su estructura era más compleja, ¿no? Más de igual manera su síntesis, ¿no? Había leído que había uno también que le sucedió después de él, que era la coticina, si no me equivoco, ¿no? Pero quizás este componente tuvo un poquito mayor tiempo de hacerse conocer más, demoró un poquito más, ¿no? Pero la primera y la más importante, por lo que yo he leído, no sé si me defiende, pero es la cocaína, ¿no? Más que todo por su síntesis y su estructura. Ujú. Muy bien, gracias Verónica. Te agradezco mucho por tu participación. Bien. Sí, como dice Verónica, hay muchos alcaloides que no han sido conocidos, pues y ahora pues ya han ido descubriéndolo con muchas investigaciones que han pasado. Lo que te mencionaba, por ejemplo, la momia Juanita, no sé si alguna vez has ido a Arequipa y has visualizado de tan cerca a esta niña que ha sido sepultada por agradecimiento, decía, a la tierra, porque no había lluvia y ellos, los incas, querían lluvia para sus sembríos, por ejemplo, ¿no? A esta niña le hicieron masticar demasiada coca, ¿no? Y luego, pues, como se durmió la niña, y aparte en su vestimenta, cuando ustedes analizan, hay bastantes, lo han encontrado residuos de hojitas de coca. Pero aparte de ella, si ustedes se acercan de muy cerquita a la altura de su cuello, de su frente, tiene pequeños rasguños. Y cuando han estudiado sus yemas, las uñas de sus deditos, han encontrado residuos de su piel, porque ella cuando se ha despertado, cuando ya ha pasado el efecto de la coca, pues haya muerto por asfixia, porque no ha tenido el oxígeno, pues estaba sepultada. Entonces, mira estos efectos de los alcaloides que puede pasar. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mira, otro de ellos, la quina, que también es otro alcaloide que se utiliza especialmente ahora la quinina, la quinidina, ¿no? La utilizamos para efectos colaterales, perdón, para efectos farmacológicos, que es la malaria. Entonces tenemos ahí los alcaloides. Los alcaloides es una palabra que se deriva de una terminología árabe que significa álcali sosa. Y en este caso, en los griegos, eido significa aspecto. Es un aspecto soso, un aspecto como algunos, depende de qué tipo de alcohol, perdón, de qué tipo de alcaloide, es un tipo como un gel. Ahora, les decía al inicio del PPT, los alcaloides son sustancias orgánicas. ¿Por qué? Porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno y aparte tiene nitrógeno. ¿Qué es lo que te dice? Mira, es una sustancia orgánica nitrogenada con carácter básico. Es decir, en un alcaloide, sí o sí, en su estructura química, tiene que tener nitrógeno. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que los alcaloides son derivados de aminoácidos y los aminoácidos, lógico, van a tener nitrógeno. Ahora, pero los alcaloides, algunos tienen oxígenos y otros no tienen, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces es la que le da quizás un grupo farmacofórico a estos alcaloides.
Son de origen vegetal, que sus compañeras lo han mencionado muy claro. Y por eso tienen acciones farmacológicas aún a dosis débiles, porque a una sobredosis, yo te comento, pues es altamente tóxico. Luego, estos alcaloides son compuestos básicos, son compuestos nitrogenados, mira, desde de origen vegetal, que ha habido estudios científicos en 1910 por diversos autores, pero el que más se resalta, por ejemplo, es Entrier, ¿no? Mira, ahí los diversos años que han ido investigando los alcaloides en el siglo XIX. 1803 hasta llegar a 1886. Por ejemplo, cuando lo estudian, lo obtienen, dice, la narcotina se obtiene a partir del opio. En 1803, por ejemplo, Ternos. Y luego, por ejemplo, van a ir investigando, aislando la morfina, que la morfina nosotros en el área clínica lo utilizamos. Yo les comentaba para dolores Para el fuertes. dolor, ¿no? Ujú, para el dolor. Por ejemplo, en pacientes cuando por un trauma, ¿no? Otro de ellos por un paciente cuando hay un cáncer terminal, los dolores son intensos que no la soportan, se puede utilizar la morfina con una receta médica, una dosis adecuada, y le decía con una dilución. Y de ahí en 1817, mira, ya aíslan la estricnina. Y la estricnina, oye, pero es un alcaloide, pero sí son, cuando tú la administras, por ejemplo, en farmacología la hacemos y ocasionamos un paro y luego lo reanimas. En 1818 aíslan otro alcaloide llamado la veratrina. Y ahí viene, ¿no? Ya en 1820 extraen la quinina ¿de quién? De la cinchona, que le decía que lo vamos a utilizar nosotros en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, donde, más que todo en el área clínica, que te dijera, en nuestros pacientes. Y mira, que nosotros en casa quizás la consumimos. Oye, ¿eso tiene alcaloide? Claro que tiene alcaloide. En 1820, mira, descubre la cafeína. ¿De dónde lo extrae? Del café. Ahorita no te gustaría tomarte un café, pero cuando ya viene el invierno, ese frío que te hace un cafecito no te hace falta. Ahora, el excesivo consumo de la cafeína es dañino. Es un depresor del sistema nervioso. Ahora, en 1817, mira, aíslan la narcotina y la codeína, que son alcaloides puros. Otro, mira, y en 1831 descubren la atropina, que, ojo, acá hay, como ven ustedes, son diversos alcaloides. Ustedes dirán, ¿estos alcaloides tienen la misma acción terapéutica? No. Tienen diferente acción. ¿Son alcaloides? Sí, pero su acción farmacológica es diversa. Y luego van aislando los alcaloides hasta 1886, lo que yo le decía, y donde sintetizan por primera vez un alcaloide que se le llama la coneína. Incluso hasta la actualidad van todavía investigando, hay artículos científicos que siguen investigando sobre los alcaloides. Entonces, sabemos las características generales de un alcaloide, que es de origen vegetal, lo sabemos. Te mencionaba hace un momento, a partir de los aminoácidos se puede sintetizar alcaloides, claro que sí. Ahora, no presentan homogeneidad bioquímica, química ni farmacológica, lógico, te mencionaba hace un momento. Hay diferentes alcaloides, nombres de alcaloides. Su estructura química es diversa
En algunos van a tener oxígenos, otros no. Otros van a tener un nitrógeno, otros 2 o más. Otros van a tener anillos bencénicos fusionados, quizás dobles enlaces, otros no. Pero son alcaloides. Ahí viene el nitrógeno heterocíclico. Hay muchos alcaloides que sus estructuras químicas son muy complejas. Por eso es que a partir de ellas nosotros podemos sintetizar otros alcaloides, pero que las estructuras no sean tan complejas para que, vamos a hablar un poquito de la farmacología, para que la farmacodinámica y la farmacocinética se lleve a cabo. Si no, imagínate, el receptor, o en este caso la diana, pues no lo va a rechazar o no lo va a aceptar. Dice, los alcaloides la mayoría son oxigenados, sí, pero también hay otros que no tienen oxígeno, que lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Tienen acción farmacológica? Claro que sí, en una dosis adecuada, cuando ya son sintetizados. ¿Tienen acción toxicológica? La mayoría. El clorhidrato de cocaína, cuando se inhalan, se inyectan, son altamente tóxicos. Y no es necesario que los sintetices así nomás, vamos con el opio. Otra de las características importantes de los alcaloides es que tienen una actividad óptica. ¿Qué querrá decir actividad óptica? Es que estas moléculas, estas estructuras químicas tridimensionalmente giran. Pueden tener una acción farmacológica en la parte levógira y en la parte destrógera. Es decir, cuando gira, el grupo funcional está en la parte izquierda o el grupo funcional está en la parte derecha. Depende de eso que tenga una acción farmacológica. Ahora, la que es más activa, la que tiene menos efectos colaterales, dice que es la parte levógira. Por eso es que algunas estructuras vamos a encontrar L, por ejemplo, L un punto seguido y vas a encontrar el alcaloide activo. A otro vas a encontrar L juntos o la D juntos con la L. Es decir, que el 50% es levógiro y el 50% es destrógero en las estructuras químicas de los alcaloides. Ahora, ¿forman sales dobles? Claro que sí. Tienes el mercurio, otros de ellos, el más conocido, encontramos el yodo también. Y otros metales. Depende de qué tipo de alcaloide estemos hablando. Dice ahí, el nitrógeno pertenece a un grupo amino, por eso te decía yo, a veces algunos alcaloides van a ser sintetizados a partir de los aminoácidos, que es la que le da la característica química, en este caso que la molécula sea básica. Y por lo que tiene el nitrógeno y tiene una característica básica, esta molécula es muy sensible. Por eso es que cuando nosotros sintetizamos los alcaloides, lo mandamos en frascos ámbares o lo mandamos, ya es un frasco claro, pero lo cubrimos con papel de aluminio o con bolsas negras. Se tiene que mantener a una temperatura muy baja. Ahora, ¿son estables con ácidos orgánicos? Lógico, pues, porque es una molécula orgánica. ¿Es de naturaleza que se encuentran en forma de sales, bases libres? Sí, se encuentran así de forma natural. Pero ya disculpe, nosotros si tenemos pasa, usted dice que se tiene que mantener en una temperatura baja. Y si se pasa de la temperatura de lo normal, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Pierde su efectividad? Claro, Dalila. Cuando supongamos que ahorita, ¿en qué temperatura estamos? Por ejemplo, en nuestro ambiente. A ver, vamos a ver. Alguien que me... 24, 25. 21 estamos. Exactos, 24 a 25. 26.
Ahorita estamos en 24 grados ahorita, ¿no? Estamos en 24 grados. Bien. Miss, la Si yo, por temperatura ejemplo, normal es 25. ¿cómo? La temperatura normal es 25. Ya Para pasando mantener un 27 principio es activo, corporal. para mantener un principio activo, ¿o a qué te refieres? Sí, porque cuando ya, por ejemplo, se va a activar, porque la temperatura corporal es 27. Ujú. En caso de los productos, con la temperatura es hasta 25, ¿no? Ni más de 25 ni menos de 25. O Ujú, dependiendo de lo que sugiere el laboratorio. No es un ujú. aproximado, Miss. ¿Cómo? Dime, José. No es un aproximado, digo, de 25. Claro, pero estos son no confundir a los productos farmacéuticos, ¿ah? Y estamos hablando en cuanto a los alcaloides, ¿verdad? Claro, aquí estamos hablando productos naturales, principios activos que son los alcaloides. Porque es fácil hablar ya de formas farmacéuticas que yo tengo en mi botica o en mi hospital, tengo un termómetro que me lo va calibrando la temperatura porque no puede incrementar mayormente a 25, a 26, a 28 porque se va a desnaturalizar la molécula. En pocas palabras, productos magistrales, Miss. Ajá, productos magistrales. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo voy a extraer un alcaloide, supongamos, un X. Nada más, vamos a hablar, a ver, a la coca. Supongamos que yo quiero extraer la coca, este alcaloide y le someto a unas temperaturas muy, muy altas. Lógico, como decía por ahí Dalila, lo voy a desnaturalizar este alcaloide. Ya no va a ser la molécula lo que yo quiero esperar, ¿no? Igual cuando hablamos, por ejemplo, en formas farmacéuticas ya sintetizadas y incremento la temperatura alta, igual se va a desnaturalizar. Y lo contrario, si está la temperatura muy baja, que acá en Lima, la humedad, por ejemplo, puede destruir a estos principios activos. Entonces, ahí, ¿cómo se comercializan estos alcaloides? Se comercializan en forma de sales. Tipos de alcaloides que encontramos ahí. Yo les mencionaba hace un momento. Le decía, en su estructura química tú vas a ver que va a haber nitrógeno, que va a haber anillos, que va a haber oxígeno, grupos metilos, porque son moléculas orgánicas. Pero también hay alcaloides que no tienen oxígeno. Pero es fácil de diferenciarlo porque los alcaloides oxigenados, es decir, en su estructura química, tienen oxígeno, son sólidos y son fáciles cuando los traemos, se cristalizan. Son incoloros, son inodoros. Y cuando tú lo quieres saborear, son amargos. Y ahí viene, ¿no? Por ejemplo, hay alcaloides que soportan, dice la mayoría, por debajo de los 200 grados. Vamos, para extraer el café, estos hornos que le someten, no puedes someterlo de 205 o 201, no. Tiene que ser por debajo de los 200. Ahí estás viendo una plantita que se llama, bueno, en este caso el fruto del café. Y ahí tenemos la estructura química, los que no tienen oxígeno. ¿Tienen nitrógeno? Claro que sí. Igual, los oxigenados, la parte de arriba, ¿tienen nitrógeno? Sí. Pero abajo no tiene oxígeno. ¿Que son alcaloides? Claro que sí, pero sí, mira, lo que son líquidos, pero son volátiles. Son olorosos
Y por eso es que cuando querramos a extraer alcaloides no oxigenados, mayormente se extrae por arrastre a vapor, es decir, aceites. Cuando nosotros queremos, un ratito por favor, cuando nosotros queremos utilizar arrastre a vapor, por ejemplo, yo puedo extraer el aceite de las hojas de la coca. Yo puedo extraer el aceite de las hojas del té, que a partir de ella lo sintetizamos la teobromina, por ejemplo. Pero sí son volátiles. Dime, ¿cuáles serán sus funciones de que las plantas tengan estos principios activos, los alcaloides? ¿Por qué tienen estos? ¿Por qué tienen nitrógeno? ¿Por qué tienen oxígeno? Otros que no tienen, ¿por qué tienen estos anillos con dobles enlaces? ¿Por qué lo tienen? ¿Qué funciones, qué beneficios tiene para la planta? Para cubrirse de unos animales que son herbívoros, por eso es defensa contra los herbívoros, defensa contra los insectos, defensa contra los vertebrados. Entonces, estos metabolitos activos en estas plantas que contienen alcaloides sirven como defensa. Es por eso que muchos de los estudios que se hace con alcaloides a veces hacen repelentes. Y cuando seguramente por casualidad, no sé si un repelente que tenga alcaloide, que hay en la industria farmacéutica, y quizás, y cualquier repelente, ¿eh? Te pones un repelente a veces a los brazos, así, y por casualidad se te cayó una gota a nivel de la boca y es un amargo terrible, cuando a veces uno quizás por casualidad lo has mascado, la pastilla del paracetamol o de la aspirina, más que todo el de la aspirina. Es un amargor que no se te quita tan fácil. Otro de ellos, sus funciones de los alcaloides, dice defensa por actividad antimicrobiana. Es decir, estas plantas que contienen alcaloides son más fuertes que entre una bacteria, un hongo, ¿no? Atacarle. Y tienen, pues, dice, que defensa alelopática, interacción entre plantas. Entonces, mira las funciones que tienen de tener estos principios activos estas plantas medicinales. Bien, ¿y cómo se distribuyen los alcaloides? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo yo quiero estudiar, hacer mi tesis o un trabajo de investigación porque la quiero publicar y quiero ganar puntos para mi FAI, por ejemplo? En la mayoría de las plantas que son angiospermas, sí o sí tienen alcaloides. Es decir, las angiospermas, sus familias, en este caso, por ejemplo, las liliaceas, la amarilidaceas, la papiriaceas, ¿no? Encontramos las solanaceas, por ejemplo, encontramos alcaloides. Otros, que son pocos, pero que sí se utiliza y que hay alcaloides y aparte son alucinógenos, mayormente lo encuentras en los hongos. No sé si has visto alguna vez algún honguito que cuando te acercas a su lado segrega como un polvo, como un humo. Son alucinógenos y tienen alcaloides. Dice abajo, excepcionalmente en bacterias, especialmente pseudomonas aeruginosas. Y dice, y animales piel del sapo. ¿Cómo así? A ver, el piel del sapo, mayormente cuando tú no lo fastidias al sapo, es decir, está tranquilo, porque el animalito es siempre
son tranquilos. Ellos se ponen alerta cuando tú lo fastidias, cualquier animal, cuando ellos se sienten atacados. Entonces, el sapo cuando se siente atacado, su piel segrega como un sudor, como un gel. Y cuando te roza tu piel, te llega como una alergia que es difícil de curarlo. Porque él se te va a atacar como tipo una bacteria, porque tienen tipos de alcaloides. Pero si tú no lo fastidias como cualquier animal, no, tú lo puedes, por ejemplo, yo he hecho con mis alumnos la práctica de farmacología 2, no en la Universidad Roosevelt, pero en otras universidades, yo pido sapos que traigan los chicos porque lo quiero trabajar a nivel cardíaco. Y ellos los traen, pero hay una manera cómo traerlo y cómo recolectarlo para que no segregue este líquido que te menciono, que son altamente irritables a nivel dérmico. Entonces, mira, hasta ahí podemos, por eso decía, a nivel vegetal y a nivel animal, no sé si has visto que encontramos los alcaloides. ¿Y en qué parte se localizan los alcaloides en las plantas? En diversas partes. Uno de ellos, por ejemplo, puede estar en las hojas, otro puede estar en el tallo, en las flores, en los frutos, ¿no? Diversas partes. Pero ojo, algunos alcaloides en algunas plantas no solamente vienen alcaloides, sino también vienen taninos. Vienen flavonoides, entonces vienen combinados. ¿Y qué te dice ahí? Se encuentran como sales solubles o combinados con taninos. Entonces, cuando nosotros biosintetizamos en un órgano que transporta el almacenamiento de tus alcaloides, vamos a encontrar que tienen una actividad antimetabólicos y se almacenan. ¿Por qué hablamos en este caso antimetabolitos? Porque se almacenan a nivel de las vacuolas celulares, de las plantas, de los vegetales. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en la semilla, lo que te decía, otra de ellas, por ejemplo, en las cortezas, en las raíces. Y ojo, si yo sé que voy a recolectar una planta X, me han dicho que tiene alcaloides, yo tengo que saberlo, estudiarlo primero esa planta. ¿Y cómo sé que voy a saber en dónde se encuentra? En el tallo, en la hoja. Para eso nosotros hay una parte que tenemos que dar un certificado taxonómico a esta planta. ¿Cómo así? Yo tengo mi planta, aquí en Lima y en otras provincias, mayormente acá en Lima, se ve muchas personas, especialmente en la Universidad de La Molina, en la Universidad de San Marcos, y en otras universidades también hay, que hay personas que se especializan en la taxonomía, son botánicos taxonómicos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Tú traes no vas a traer toda la planta, traes una partecita de una hoja, un tallo, una flor, y ellos lo analizan. Y te dicen, luego me parece que demoran 5 días, no sé si lo tengo claro, porque los chicos cuando investigan, y te dan el certificado de la taxonomía. Y ahí te dicen a qué familia, qué especie, ¿no? Pertenece esta planta. Entonces ahí tenemos que leer nosotros a qué familia pertenece. Entonces hay una posibilidad que lo puedo extraer de las hojas, o quizás del tallo, quizás de la raíz, o quizás del fruto de la flor. Pero tengo que saber a qué hora, cómo recolectar estas partes de estas plantas. Porque a veces quizás ya abrió la flor y ya se desprende este perfume, como son tan volátiles que decía, entonces ya no voy a encontrar el alcaloide adecuado al 100%. Entonces no quiero que se abra este capullo para que haya una concentración lo más puro que yo quiera adquirir de este alcaloide. Ahora, para reacciones micro, en este caso químicas, siempre cuando estudiamos una planta X, acá que estamos estudiando
alcaloides, vamos a eliminar ciertos metabolitos que nosotros quizás no queremos estudiar ese momento. Vamos a eliminar proteínas. ¿Por qué? Supongamos que yo voy a traer las hojas de la coca. En algunas alcaloides, a veces cuando queremos macerarlo, es una maceración hidroalcohólica se llama, las nervaduras de las hojas nos fastidia, los vuelve muy ácida la molécula. Entonces lo sacamos las nervaduras, es decir, estas partes de acá, no sé si lo vimos, acá, estas partecitas, se vuelve muy duro, lo sacamos, ¿no? Fácil de sacarlo. Y solo lo aprovecho al 100% con la hoja. Y lo trituro, ¿no? Lo trituro luego que esté bien triturado lo más que pueda y lo voy macerando con alcohol. También se hace con ácido acético, pero mayormente se trabaja con una solución hidroalcohólica. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo un frasco que vamos a ver puede tener de 1 kilo, supongamos que esta diapositiva es el frasco y yo tengo mi muestra, la mitad es la muestra que yo he triturado, yo tengo que insertar el alcohol, ingresar el alcohol a lo que yo he triturado, tiene que ser cubriendo mi muestra. Por lo menos 3 dedos hacia arriba tengo que cubrir el alcohol a mi muestra. Porque si yo dejo el alcohol hacia abajo y mi muestra queda cubriendo hacia arriba, se puede honguear, se puede vinagrar. Entonces no vas a adquirir una muestra correcta, la que tú quieras. ¿Dónde se localizan los alcaloides? Decía, en frutos, en hojas, en tallos. Te decía, por ejemplo, en el cacao. Nos gusta tomar nuestro chocolate. Y mira, en las semillas podemos adquirir la teobrimina. En las hojas, en la hoja, mira, de la coca, la cocaína. Entonces son alcaloides que ahí lo encuentras, sus metabolitos activos. En los rizomas, en la raíz, para que me deje entender. A partir de ella en la raíz, por ejemplo, podemos adquirir la hidrastina. La familia de las efedras, por ejemplo, que son una semillita rosa que la encuentras por los parques. A partir de ello yo puedo sintetizar la efedrina. Y la morfina, ya lo sabes, que es a través del látex. ¿De quién? Del látex, del opio. Dime, ¿algo querías comentarme? Aparte de la morfina, Miss, otra propiedad que tenga. ¿Cuál, el opio? No, por ejemplo, lo encontramos como la morfina, pero otro ejemplo que pueda darnos. ¿Del opio? ¿Del opio o de otros? De otros. Ah, no, sí, hay un montón. Ahorita te lo voy a mostrar, no te preocupes. Ahora, el opio, muchos a veces de las personas que hemos visto en nuestros hospitales, que ya a veces jóvenes y consumen el opio, jalan este látex, lo secan rústicamente y lo inhalan y se drogan con eso, ¿no? Y acá hay otros que le decía su compañera, ¿qué otros alcaloides deseas, no? Por ejemplo, en frutos, la cicuta, que cuando hagamos la práctica te lo voy a pedir, que lo abres la semilla, la parte de la semilla, lo abres y es de ahí de esas semillitas que son negritas, las semillitas son negritas, lo trituras, a partir de eso yo puedo adquirir otros alcaloides que la coninina. Otro, por ejemplo, a partir de la raíz. Seguramente has escuchado los alcaloides, la IP.
cuacuana. Esto es, a partir de ella nosotros podemos extraer la emetina. Otro de las cortezas, mira, la famosa quina o la quinina, que lo utilizamos, se decía, para este caso, para la malaria, de la corteza. Y aquí tenemos, ¿no? Otros, por ejemplo, decía, a partes vegetales, o sea, uno de ellos se clasifican las gimnospermas y las angiospermas. Otras son partes inferiores y en este caso superiores. Las inferiores, por ejemplo, el cornezuelo de centeno, que la estás viendo acá. Mira. Ahora, las angiospermas se clasifican en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, por ejemplo, vamos a hablar la belladona. Y acá hace un momento le hemos visto, mira, que es una monocotiledónea, míralo. La efedrina. Y acá tenemos las dicotiledóneas, por ejemplo, las que más trabajamos, la belladona, que te decía hace un momento. Hay diversas belladonas, ¿ah? Hay uno de la tropa y el otro de la marinis. Son diversas, sé que el principio activo, vamos a la belladona que dilata, pero las familias son diferentes. Otros, vamos a hablar, el Papaver somníferos, que es familias, de este caso, de los Papaveraceae. Y aquí tenemos de la cinchona, que hemos encontrado hace un momento, tipos de alcaloides, y lo encontramos en las flores. Otro de los alcaloides que se puede encontrar, estas flores lo puedes encontrar en los parques también. Y ahí vas a encontrar, el alcaloide que vas a encontrar se llama, en la flor, aquí en la parte rosadita, vas a encontrar mayormente, se asemeja a la efedrina. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas de los alcaloides? Te lo dije hace un momento, hay alcaloides que tienen oxígeno y otras que no. Las que tienen oxígeno son sólidos y se pueden cristalizar. Y los que no tienen son líquidos y son volátiles. ¿No? No tiene, dice acá, no contiene oxígeno, la más conocida tenemos la nicotina. Son sólidos, ya te mencioné hace un momento. No, su punto de difusión, algunos alcaloides tienen un punto de difusión más grande, otros más bajo. Ahora, la posición óptica, ya te mencioné hace un momento. ¿Hay alguien? Dime, María, te escucho. Yo, doctora. Doctora, hace un momento le escribí. Lo que pasa, doctora, es que entré un poco tarde porque venía recién en el camino del carro y no pude entrar con mi celular. Por eso es que la estaba llamando. A ver si me puede considerar en la lista. Me dicen que ya llamó temprano. Sí, me he Bien, María. conectado porque estaba en el carro llegando, doctora. Pero hace rato estoy. Le escribí en el WhatsApp a la hora que llegué. En el ¿Me has WhatsApp escrito al WhatsApp? Sí, al No WhatsApp sé. del link. Ahí está. Le escribí buenas Ya. tardes. Vamos a ver. Ya. Bien. Ya, Listo. doctora. Vamos a ir viendo las propiedades físico-químicas. Te decía que estas estructuras químicas son activas, depende de su óptica, que puede ser levógiras o destrógiras, ¿te acuerdas de su momento? Entonces, la parte racémica, te decía, porque vamos a ir viendo porque hoy día vamos a hacer 2 semanas, vamos a ir viendo la parte racémica, cómo se sintetizan estas estructuras químicas a través de enzimas. ¿Qué grupo ingresa? El grupo carboxilo, carbonilo, en el carbono 2, el carbono 3, lo vamos a ir viendo. Dice,
Otro de los alcaloides depende cuántos pares de nitrógeno se encuentren. Pero te mencionaba si algunas estructuras químicas pueden tener un solo nitrógeno, otros pueden tener 2 a 3, a más. Depende mucho, ¿no? Y acá lo tienes. Mira, por ejemplo, acá tienes un nitrógeno, 2 nitrógenos, 3 nitrógenos. Y así vas viendo la cantidad de moléculas nitrogenadas. Y ahí es donde tú decides, después de la decisión de la estrategia de la extracción, cómo quieres extraerlo, cómo quieres aislarlo, cómo quieres purificarlo. Y como te decía, las moléculas de los alcaloides son muy, muy complejas. Por ejemplo, ahí tú estás viendo, ¿no? La vinblastina, la vincristina. ¿Y qué? ¿Son alcaloides? Claro que son alcaloides. ¿Y para qué se utilizan estas moléculas? ¿Por qué la tengo que estudiar, profesora? Yo a mí no la entiendo. ¿Sabes que estas dos moléculas, y vamos a ir viendo las demás, se utiliza para pacientes con cáncer? Entonces, mira, ¿tienen alcaloides? Claro que tienen alcaloides. ¿Cómo se clasifica? De acuerdo a la ruta biosintética, de acuerdo a su origen, de acuerdo a la forma que producen las plantas, de acuerdo a su actividad biológica, de acuerdo a su estructura química que te comentaba hace un momento, cuántos grupos nitrogenados, la diversidad de nitrógenos, la posición óptica, levógira o destrógira. Así van a tener la acción farmacológica. Ahora, hasta ahí se culmina lo que vamos a hablar, los tipos de alcaloides de orígenes naturales. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer ya? Acá vamos a hablar de alcaloides, sí, vamos a hablar de alcaloides, pero ¿qué te dice? Alcaloides derivados de ornitina y lisina. ¿Qué es lo que te quiere decir? A partir de aminoácidos. Por ejemplo, si yo tengo un alcaloide, en este caso, por ejemplo, la cocaína, la atropina, la escopolamina, tenemos que va a ser a partir de qué lo hemos sintetizado, lo hemos derivado de la ornitina y lisina, mayormente el tropano. Acá tengo la acetilcoenzima A, que seguramente te recordarás, tenemos el tropano allí. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué vamos a ingresar? Damos la acetilcoenzima A, lo ingresamos al tropano. Seguimos con la acetilcoenzima A y seguimos agregando otras moléculas. Una vez de ello, ¿qué puedo? Incluso acá, yo a partir de esta molécula nomás, yo mira, tengo una ingrina. Ya es un alcaloide, pero no hay una acción que lo utilicemos en la acción farmacológica, que digamos. Y así yo tengo acá, trabajamos con la acetilcoenzima A, va a liberar dióxido de carbono, ¿no? Y cuando libera el dióxido de carbono, yo voy a sintetizar la tropina. Ojo, acá es carbono 3, carbono 2 y el grupo nitrogenado. ¿Por qué te digo acá? Porque luego vamos a ir sustituyendo estas moléculas y este hidrógeno está en la posición, en la parte hacia abajo, y hacia arriba vamos a ir viendo qué posición tiene alfa y beta. Por ejemplo, la lobelina. ¿De qué tipo? Vamos a ver la ornitina y lisina. Los pirrólicos, por ejemplo, encontramos la licosamina. Otro, la esparteína. Otros alcaloides de la fenilalanina y la tirosina. Ojo, no es la tiroxina, es la tirosina. Y ahí tenemos la efedrina, la mescalina, que son de la feniletilamina.
la papaverina, el bencil isoquinolencas, otro la morfina, la codeína, tenemos de los alcaloides, en este caso los forminanos. Estos alcaloides que son derivados de aminoácidos, encontramos, por ejemplo, la colchicina. Hace un momento su compañera decía, es un alcaloide que todavía no la conocen. Sí, ya no, hoy en día ya están con bastantes estudios, ¿no? Entonces, mira, muchos alcaloides que inconscientemente dirán, oye, ¿y cómo son derivados de aminoácidos? Porque te decía al inicio, los alcaloides, sí o sí, en su estructura química tienen nitrógeno, sí o sí. No te puede faltar el nitrógeno, que puede tener 1, 2 o 3 o más, sí, pero tienen nitrógeno. Entonces son más fácil porque tienen grupos aminos. Y si tienen grupos aminos, son derivados de aminoácidos. Acá, los alcaloides derivados del triptófano, la famosa yombina. ¿Y para qué me sirve la yombina? Que es una molécula muy compleja, la tienes ahí viendo. Especialmente lo utilizan de la flor, que ahí la encuentras el alcaloide. La yombina se podrá usar en los seres humanos. ¿Qué dicen ustedes, chicos? No se me duerman, ¿eh? Mejor, porque si no, ya solo hago la clase yo y como que se distraen ustedes. En animales, en caballos lo usaban, doctora. En la veterinaria más que todo, doctora. Ujú. Muy bien, gracias. Caballo, las vacas. Ujú. Lo que pasa, María, querías comentarme, tu manito está levantada, María Capulián. Disculpe, doctora, no, me olvidé de bajarlo, disculpe. Bien, ya. Entonces, decía, la yombina, como ustedes lo dicen, sí se utilizaba, bueno, y se usa hoy en día en los animales. Tanto se puede utilizar en la hembra como en el macho. Pero se ha visto estudios, lo utilizan la yombina con otras, que son efectos colaterales, sí, en mujeres. ¿Para qué lo utilizan? Por ejemplo, hay unos chicos que van a una discoteca y bueno, estos chicos van con miras que quieren tener sexo con estas chicas, pero las chicas no quieren. ¿Y qué hacen ellos? Se consiguen la yombina que le encuentran en el área veterinaria y le colocan en su bebida. Entonces, ¿qué hace la yombina en el organismo de estas chicas? Estimula la hormona del placer. Dime, Joana, ¿me ibas a decir algo? No, Miss, ya lo escuché. Ah, ya, perdón. Entonces, lo utilizan, o sea, con cosas negativas, pero sí lo utilizan. ¿Está controlado? Está controlado. Por eso es que en el área veterinaria lo utilizamos en las vacas o en el caballo. En las vacas se utiliza para que la vaca se ponga en celo. Entonces, incluso, por ejemplo, se utiliza en los caballos o también en los toros para que haya, pues en este caso, mayor segregación de semen. Entonces, mira, es un alcaloide. Otro alcaloide también, en este caso, la quinina o la quinidina también se trabaja. Otros, la rincofilina, la mitrafilina, la ergotamina, son alcaloides. Y mira su estructura química de la yombina, ¿cuántos nitrógenos hay? Hay 2.
Dime, Dalila. Miss, ¿se puede combinar cafeína con ergotamina? ¿Ergotamina? Sí, hay principios activos que sí la combinan, ¿has visto? La marca es Ergonex. Ujú, bien, bien, gracias. Sí, sí la combinan, pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Es que Es mira, controlado esto, pero claro, son controlados. Controlados. Es una receta médica, tiene que ir. ¿Por qué? Porque mira, lo que pasa es que los alcaloides tienen un efecto, por ejemplo, vamos a hablar de un alcaloide que lo utilizamos, una receta triple, vamos con la morfina. Si tú administras una dosis altas de morfina a un paciente X, no puede morir el paciente por otra patología que, bueno, te decía, el cáncer, bueno, utilizamos la morfina en pacientes con cáncer terminal. No puede morir el paciente por el cáncer, sino por la sobredosis de la morfina. ¿Por qué? Porque como hay mayor estimulación del torrente sanguíneo, su corazón va a trabajar el doble y va a haber un paro cardíaco. Entonces, por eso es que ahora van a entender ustedes por qué estos medicamentos van bajo una receta médica, decía, bajo una triple receta, bajo una llave, ¿no? ¿Y quién lo maneja? Solo el químico farmacéutico. No que es tu amiga, hoy sabes que te dejo la llave, no. ¿No? Ahí vamos viendo. Entonces, seguimos ahí. Y tenemos otros anillos, en este caso imidazólicos, derivados de la histirina, otro aminoácido, la pilocarpina. Cuando nosotros vamos al oftalmólogo y nos pone unas gotitas para que nos haga un examen mejor, dice, te voy a examinar mejor la pupila, la retina, para una medida exacta, te pone unas gotitas. No sé si alguien de ustedes utiliza lentes. Esas gotitas se llama pilocarpina. Entonces son alcaloides, pero ya son alcaloides sintéticos, pues, ¿no? Están semisintetizados. Otros, por ejemplo, alcaloides derivados de las antinas, unas las más conocidas, la cafeína, la teofilina, la teobrimina. ¿Por qué se llaman en este caso? Porque tenemos a partir de la estructura química de las antinas. Entonces, que lo que se ha modificado acá a partir de esta santina, que se ingresan grupos metiles y vamos a sintetizar ya las cafeínas o parte de ello la teobriminas. Y otros a nivel esteroidales, a nivel de las hormonas, que las moléculas son muy, muy amplias. ¿Y por qué se llama esteroidales? Porque, ¿te acuerdas a qué estructura es este? A, B, C, D. ¿A qué se llama esta estructura? Olvídate de esta partecita de acá. ¿A qué te recuerda esa estructura química? Que seguramente lo has estudiado. ¿Mm? Mira qué tiene. Tiene 1, 2, 3, 4 anillos fusionados. El ciclo peridrofenoentreno. Bien, tipos de alcaloides que podemos encontrar nosotros. Dice, ¿el nitrógeno forma parte de un ciclo? Sí, ya lo hemos visto. ¿Son derivados de aminoácidos? Sí, de los esenciales que lo hemos visto uno por uno, la lisina, ornitina, triptófano y fenilalanina. Lo hemos visto hace un momento. Otro de ellos, proteoalcaloides, claro. El nitrógeno dice, otro dice, el nitrógeno no forma parte del ciclo, sí, porque está afuera, ¿ves? Porque pueden tener 1, 2, a 3, a 4, diversos grupos nitrogenados. ¿Derivan de aminoácidos? Sí, especialmente lo hemos visto, aminoácidos esenciales. Los pseudoalcaloides, el nitrógeno forma parte del ciclo o en este caso no derivan de aminoácidos también. Y ahí tenemos.
Por ahí me parece que Dalila me decía, ¿qué otros grupos de alcaloides encontramos? Ahí tienes. La colchicina, la papaverina, la cafeína. ¿Y de qué parte de la planta yo voy a extraer? Puedo extraer de la flor, del fruto como el del café, por ejemplo. Y en sus estructuras químicas, ves que siempre van a encontrar grupos de oxígeno, nitrógeno y puede estar los anillos bencénicos fusionados allí. Tienen posiciones alfa, beta. La nomenclatura. Siempre los alcaloides, la parte final es enina, de acuerdo al género también que proviene, ¿no? El efecto farmacológico que produce y también el descubridor que ha ido haciendo estos estudios, ¿no? Y de ahí viene el nombre vulgar, el nombre científico, la familia, los géneros. Y la combinación de ciertos alcaloides, algunos, pues le dice la combinación soluble a nivel del citoplasma celular. Algunos pueden ser citratos, malatos, tartratos, benzoatos, por ejemplo, la combinación. Otros puedes encontrar tanino, lo que te decía hace un momento también. En tejidos periféricos, cuando haces en cortezas, en raíces, por ejemplo, en semillas. En la parte celular de la planta, en las vacuolas, mayormente se concentra el alcaloide, pero en plantas que son, su hábitat es tropical, húmedo, lluvioso. Ahí se concentran los alcaloides. Te decía, la función que cumplen estos alcaloides es diversas funciones te mencionaba. Una de protección, ¿no? Otros, por ejemplo, dice factores de regulación del crecimiento. ¿A qué? A la planta, lógico, pues, ¿no? Se reserva ahí mayormente el nitrógeno, siempre va a estar el nitrógeno ahí. Ahora, hay síntesis de proteínas a través también de estos productos, ¿no? Otros de ellos hay ciclación en su estructura química, por eso hay condensaciones de estos cíclicos. Actividad protectora, la defensa. ¿Cómo caracterizarlos a estas moléculas? Le decía, uno siempre la quimiotaxonomía, tener el certificado de taxonomía. De acuerdo a eso, yo tengo que recolectar mi muestra que tenga alcaloide. Secarlo, pulverizarlo, decía hace un momento, y luego lo puedo quizás macerarlo con una hidroalcohólica o quizás con un arrastre a vapor. Depende de qué tipo de alcaloide quieras adquirir. Y luego que ya haces, vas sacando tu muestra y vas viendo cuánto de alcaloide encuentras en tu muestra que has mandado a la estufa. Aparte de ellos, tienes que ver si este alcaloide es soluble o no soluble. Quizás en solventes orgánicos, solventes inorgánicos, vamos a ir viendo. O quizás es soluble en agua o no es soluble en agua. Entonces, después hay que ver si esta molécula es volátil o no volátil. Es decir, ¿tiene oxígeno o no tiene oxígeno? Siempre vas a ver que si son sólidos, su extracción va a ser ácida. Y si es que va a ser otro, si es sólido, líquido, va a ser una extracción alcalina. O el ácido clorhídrico. Y ahí tenemos los volátiles, ¿no? Se pulveriza la droga, se agrega cuando son volátiles, ya no vamos a trabajar con alcohol puro, sino vamos a trabajar con hidróxido de sodio. Se humedece la muestra, ¿no? Este alcaloide, y lo hacemos con arrastre a vapor, lo que yo les decía. ¿Y qué vamos a extraer? La conina, la nicotina, la esparteína. Y mira cómo son sus anillos. ¿Tienen nitrógeno? Sí que tienen nitrógeno. ¿Tienen el tropano? La tiene el tropano. Y se fusionan ahí, se vuelve más fuerte la molécula.
Tienen 2 nitrógenos, acá 2, acá 1 nada. Y ahí tiene el arrastre a vapor, el equipo de arrastre a vapor. Acá se pulveriza la droga y se coloca acá la droga. Se echa el solvente, ¿no? Acá hay fuego a una temperatura que no sobrepase sobre esto, sino la revientas el equipo del Soxel, el arrastre a vapor y pues no te vas a adquirir la muestra que quieres. Y luego vas a tener acá el termómetro, poco a poco va a caer en el refrigerante, acá vas a poner agua, es decir, no vas a poner agua que va a ir a la muestra, sino que se condensa gotita a gotita y adquieres acá tu aceite. ¿De qué? De alcaloides. Entonces, dime. ¿Alguien levantó su mano? Disculpe, ¿cuánto tiempo se demora, se toma este tipo de extracción por destilación? Depende de qué tipo de alcaloide o depende de, no solamente de alcaloides, de cualquier planta medicinal. A veces suele durar de 5 a 8 horas. ¿Sí, Dalila? Sí, mil gracias. No te preocupes. Bien, entonces ahí tenemos. No sé si ahí en la universidad nos facilitarían esto, pero tendríamos que, por ejemplo, si vamos a las 5, creo que quizás en hojas, en flores, quizás podríamos extraerlo, ¿no? Quizás de 3 horas, de 2 horas, podríamos hacerlo. Depende si nos facilitan el equipo, que es fácil, no es otra cosa el otro mundo. Y ahí tenemos las extracciones de alcaloides, tanto la parte mixta, ¿no? Primero, en este caso, lo trabajo a nivel de álcalis, ¿no? En este caso utilizo hidróxido de calcio o hidróxido de amonio. Ya vuelvo la papilia, que en este caso te decía como tipo de una masita, que se forma esa característica de los alcaloides. Luego lo decanto, lo paso con solventes orgánicos, ¿no? Y ahí tengo los alcaloides libres. Y con ácido, mayormente ácido clorhídrico, pues, ¿no? El que trabajamos con al 10%. ¿Para qué? Para adquirir sales de alcaloides. Lo alquilinizo y lo trabajo con cloroformo, para que tengamos alcaloides, en este caso, concentrados. Otro de ellos, vamos a trabajar, por ejemplo, con el ácido clorhídrico al 10%, es al revés. Anteriormente, primero lo trabajo ácido y luego lo alcalinizo. El otro era, primero lo alcalinizo, luego lo vuelvo ácido. Entonces, trabajo primero con ácido clorhídrico al 10%, obtengo las sales de alcaloides, ¿no? Y luego trabajo con, en este caso, alcalinizarlo, luego lo trabajo con cloroformo, adquiero los alcaloides libres y tengo el principio activo concentrado. Entonces, se trabaja por las dos partes, no hay problema, ¿no? Pues es la parte mixta, como te dice. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de extracción? Para obtener alcaloides totales. Ahora, una vez que ya adquiero estos alcaloides, dime. Y en esas dos formas, a la hora de sacar los resultados, ¿te dan el mismo? Sí, claro. Pero cuando, por ejemplo, si yo quiero adquirir una extracción mixta, si tú quieres separarlo uno por uno, yo primero quiero alcalinizarlo, lógico, la puede ser por partes. Porque sí o sí vas a trabajar con solventes orgánicos, sí o sí. Sí o sí, ¿qué quiere decir? Sí o sí vas a ligar con el cloroformo, sí o sí vas a ligar con el ácido clorhídrico, sí o sí vas a trabajar con el hidróxido de amonio. Sí o sí se trabaja con ácidos, ácidos básicos, fuertes. Claro. Este es sus reactivos que se trabaja para extracción de alcaloides, siempre.
Eso es lo que se necesita en un laboratorio. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer esta extracción, a veces en las universidades, no sé si ahí en Roosevelt, pero a veces nos ponen un sustento, que dice, doctora, pero mándeme un documento, salvo que ya tenga las guías de práctica en el laboratorio firmado y sellado por el director, te dice, ¿y por qué me tengo que pedir hidróxido de amonio? ¿Por qué tengo que pedir ácido clorhídrico al 10%? ¿Por qué tengo que pedir cloroformo? Porque estos reactivos son controlados. Entonces, a veces, y aparte son costosos, pues, ¿no? Bien. Una vez que ya yo he extraído mi muestra, ¿qué hago ya? Dime. ¿Alguien ahí va a hablar? Efraín, ¿querías comentar algo? Sí, Miss, los aceites que veo en el centro de Lima, el cannabis, está el mismo proceso, pasa por el mismo proceso que acaba de explicar. Ajá, gracias, Efraín. Eso del aceite de cannabis que venden por el centro de Lima y que por ahí te están diciendo es aceite de cannabis, no te podría decir cómo lo hacen ellos, pero el aceite de cannabis que viene con un registro sanitario, con un lote, sí, ese es el proceso que pasa con un equipo de Soxel. Mira lo que te acabo de mencionar acá. Vamos a ver. Acá. Y luego vas a trabajarlo y lo vas a hacer de esta manera, ¿no? Pero si eso del centro de Lima que venden, no te sabría decir, no, es que no hay, a ver, no hay un certificado que te digan el control de calidad de sus aceites. Te venden en un frasquito, válgame Dios, no sé si es aceite o no es aceite. Y te venden caro. Ahora, un aceite de cannabis me parece que es 10 o 20 mililitros, si no me equivoco, creo que está como 200 o 300 soles, si no me equivoco. Pero esto que venden por el centro de Lima, te venden un frasquito, yo lo veo como 100 mililitros y te venden 80, 100 soles, ¿no? Pero ahí sería, como dice, su trabajo de ustedes, ¿no? Hacer una tesis, el control de calidad de este aceite de cannabis que venden por allí. No, ahí sí. Yo sé que existe el aceite de cannabis que lo utilizamos para pacientes epilépticos y para otros problemas neuronales, pero bajo un registro sanitario. Eso sí, ya incluso la DGMI ya se lo aprobó también. No sé si Efraín me deje entender. Sí, Miss, bastante explicativo. Otro me he dado cuenta que la mayoría de las plantas que tienen eso que acaba de explicar está en ceja de selva, ¿no? O selva alta, como decimos de Chanchamayo, Satipo, Villarrica, lluvioso y bastante tierra amarilla y ceja de selva, donde crece el café, ahí está las plantas que acaba de explicar. Y más Sí, concentración, ¿no? Gracias, Efraín. Ese es el hábitat de estas plantas que vas a encontrar en alta concentración alcaloide. Por eso es que, como dice Efraín, ¿no? A veces, ¿de dónde vamos a traer los que investigamos, por ejemplo? ¿De dónde vamos a traer plantas medicinales? Vamos de Villarrica, por ejemplo, ¿no? A la selva. Porque hay plantas vírgenes donde no hay... ¿Y quién te dice que esa planta tiene un metabolito? Tú tienes que conversar con los pobladores. Y ellos te dicen, yo lo utilizo esta planta para esto, para esto. Entonces tú coges la planta con su permiso de ellos y traes y lo analizas y compruebas si lo que ellos lo estaban utilizando era verdadero. Sé que nosotros, los profesionales, somos un equipo con los pobladores de donde recoges tu muestra y trabajamos a la par. Y así van, no solamente es recientes, desde años.
¿Por qué crees que de dónde vienen los medicamentos? Los medicamentos vienen de las plantas medicinales, ¿sí o no? Sí, doctora. Claro. Y Bien. eso mismo puede servir para una tesis. Claro, perfecto. Ok. Mira, hace poco, otro día con una reunión que tuvimos en varias universidades y entre ellos estuvo una representante de la SUNEDU y comentaba, los profesionales, bueno, los alumnos para sacar su título profesional, especialmente los de salud, que entre ellos estamos nosotros, deben hacer trabajos experimentales, más los químicos, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir investigando? Y muchos a veces de ustedes, así, ¿no? Profesora, yo tengo mi abuelita que vive en la ceja selva, yo traigo la planta. Oye, tráelo, ¿no? Pero hay que analizarlo primero. ¿Qué parte de la planta vas a coger? No vas a traer toda la planta, porque si tú arrancas la planta, estas plantas se van a desaparecer con el tiempo. Bien. Te decía, una vez que ya he extraído todo hecho los alcaloides totales, yo identifico como irreactivos. Compruebo con mis reactivos si hay alcaloides ahí. ¿Con qué reactivos yo voy a hacer? Con el Mayer, en este caso con Werner, con Boucher, con Dragerford, también se trabaja. Entonces, mira, y vamos a ir ver presencia. Y muchos de los alcaloides, cuando vemos la concentración, es un color rojizo muy, muy, muy fuerte. Le decimos rojo ladrillo. Y vas a ver presencia de alcaloides. Otros, por ejemplo, se puede trabajar con Bertrand también para ver los complejos. Se vuelve como una capita ahí. Otro, por ejemplo, con Semet también, con Sherwell, también se ven los tipos de alcaloides. Son reactivos. Ahora, imagínate que si la universidad, yo voy a ver, el día que nos toque la práctica, voy a ver, lo voy a mandar una semana, ojalá en este caso Michelle me avise, para solicitar los reactivos de acuerdo a la muestra que ustedes quieran llevar, que sea que lo tengamos para poder sintetizar esto. Y si es que no nos prestan el equipo de arrastre a vapor, ustedes no se preocupen, veremos cómo lo hacemos. No es que digamos, oye, ¿sabes que si no tenemos el arrastre no vas a llevar la práctica? No, sí, se lo vas a llevar. Quizá lo hacemos con hidroalcohólica. Entonces, ¿por qué no? Hay diversas maneras de extraerlo. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos los reactivos que se utilizan a nivel de reactivos orgánicos nitrados, el ácido pícrico, otros, por ejemplo, reactivos de paraprecipitación de alcaloides, que te dije hace un momento, ¿no? Otros, mercurio, el que más utilizamos, a nivel orgánico, el tanino. Y ahí tenemos los reactivos específicos, ¿no? Por ejemplo, para yo identificar un alcaloide a nivel del cornezuelo de centeno, voy a utilizar el para-dimetil-aminobenzoaldehído. Otro, por ejemplo, para ver los indoles, puedo utilizar amonio o sulfato de cerio. Para utilizar la anhidrina, para utilizar la arilalquilamina, utilizo la anhidrina. Y los ésteres, voy a utilizar Mori. El que utilizamos siempre, este reactivo siempre utilizamos, El ácido percloico lo utilizo para, por ejemplo, para identificar alcaloides también que se encuentran en los ramorfias. El cloruro férrico. Entonces son reactivos que se puede utilizar. Ahora, ustedes dirán, pero profesora, si no me dan la universidad, ¿yo puedo comprarlos? No, porque son, aparte que te piden permisos, son demasiado caros.
Yo no puedo pedir a uno de mis alumnos que compre anhidrina, es antiético. Ahora, acá, ¿qué acción terapéutica, qué acción farmacológica es? ¿Por qué yo tuve que estudiar toda la santa tarde alcaloides? Porque la atropina tiene una acción antiespasmódica. La cocaína es un anestésico local, sedante y estimulante del sistema nervioso. Otro día la codeína antitusígeno, la cocaína. La emetina es antiemético. La morfina analgésico, ya te mencioné también. La quinina antimalárico. La efedrina es para el asma y un estimulante. No es un broncodilatador. La papaverina, vincristina, es un antiespasmódico y también antitumoral, lo que te decía, la vincristina, ¿no? En este caso, la reserpina, tiene actividades antihipertensivas. Entonces, es bueno saber los alcaloides para qué son. No solamente, oye, es un alcaloide, sí, pues, pero ¿qué acción farmacológica tiene? Bien, una vez que yo ya tengo el conocimiento de los alcaloides, sé que tienen principios activos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo verifico y digo, oiga, este alcaloide lo vamos a utilizar para esto? Para esto pasa un proceso. Tengo la materia prima, es decir, tengo mi planta acá. Puede ser de la hoja, el tallo, la flor, el fruto, los rizomas, la que tú quieras estudiar. Una vez de eso, yo voy a elegir mi muestra y hago la extracción, que puede ser por arrastre a vapor, puede ser hidroalcohólica, ya te mencioné hace un momento. Una vez de eso, que lo extraigo, hago mis pruebas confirmativas. ¿Qué tipo de alcaloide encontramos? Te mencioné, te he descrito diversos reactivos, que incluso te he dicho, yo no puedo decir a uno de mis alumnos, cómprate este reactivo porque no lo vas a comprar, aparte que es caro y te piden un permiso especial. Si imagínate, a nosotros las universidades es difícil hacer solicitud de nuestros proveedores. Una vez de eso que yo ya confirmo qué tipo de alcaloides tengo, ¿qué es lo que voy a hacer luego? Voy a hacer, en este caso, formulaciones, qué concentraciones tienen estos alcaloides. Quizás en forma, como alguien decía, quizás puedo hacer una crema, quizás una tableta, quizás una infusión. ¿Para qué? Para que en esa hora yo pueda, este principio activo que ya lo tengo al 100% confirmado, ya le he formulado, yo lo aplique en la parte preclínica. ¿Qué quiere decir preclínica? Que yo puedo hacer estudios en células, en bacterias, en virus, en hongos, ¿no? Y si yo ya veo que ha habido efectividad ahí, o quizás no, porque tampoco todo es para pasar estudios, hay varias veces que tienes que hacerlo hasta que te salga. No es que a la primera voy a hacer, oye, bien, ¿no? Por eso es que cuando nosotros lanzamos un producto farmacéutico al mercado, llamamos las patentes, no sé si lo has escuchado. Puede demorar un estudio para excelencia al mercado así, para nuestros pacientes puede demorar de 5 a 7 años. Ahora, una vez que yo ya he hecho mi preclínico, lo hago en el área clínica. ¿Cómo así? Yo ya tengo en la preclínica estudiado en las células, es decir, in vitro. Puede trabajar en vivo. ¿En dónde? En los animalitos. Y de ahí ya digo, hasta el 100% recién la llevo a mis pacientes, al ser humano. Una vez que ya estamos ahí en el ser humano, a pesar que tiene todavía efectos colaterales, quizás quiero perfeccionar esa molécula
estamos en constante innovación. ¿No? A eso hay un curso, hay una especialidad, acá en Perú no, pero en otros países, dice innovación farmacéutica. Es decir, día a día nosotros buscamos estos conocimientos y evitar las reacciones adversas de ciertas moléculas que ya han sido lanzadas en el mercado. Evitar efectos colaterales. Alguien me decía, un medicamento es un arma de doble filo, lógico, porque te cura de algo y te enferma de algo si te descuidas. Y ahí tenemos a otro. Ya, yo ya tengo acá, ya sé, primero he identificado con qué reactivo, qué tipo de alcaloide hay, he visto la acción farmacológica, he visto los estudios clínicos, preclínicos y clínicos, y estamos innovando, y yo quiero, alguien por ahí decía, ¿no? En unas plantas medicinales puede haber alcaloides y taninos o otros principios activos, pero yo no quiero que haya taninos, solo quiero que haya alcaloides o solo quiero que haya taninos o solo quiero que haya flavonoides o solo quiero que haya vitaminas. Que en el sílabus también hay una parte que vamos a hablar de vitaminas. ¿Cómo lo voy a hacer? Sí, a eso se llama, en este caso, aislamiento de principios activos y cuantificación. ¿Cómo? En este caso, con el HPLC. ¿No? Son capas finas que es un equipo que tú te separa estos metabolitos. Que ustedes dirán, oye, en la universidad no lo sé si habría. Acá en la San Marcos y en la Cayetano. Entonces, ahora, que no cualquier persona no entra a manipular el HPLC porque es muy sensible, apenas tocas y sus botones son muy sensibles. Entonces puedes alterar estas estructuras. Entonces ahí te dice, tanto de porcentaje en contrastes se separaron y ahora tanto de porcentaje en contrastes de taninos. Entonces por eso dice aislamiento de principios activos. Y ahí vas aislándolo poco a poco. Son costosos, alguien dirá, oye, yo quiero hacer una tesis, claro que se puede, pero sí es un poco costoso. Hay veces algunos de mis tesistas lo mandan al extranjero, que les sale más cómodo porque allí tienen familiares y mandan su muestra y lo aíslan. Entonces es muy bueno. Bien. Muchas gracias, chicos, les cansé. Preguntas hasta ahí, hemos terminado la semana 2, que les voy a dar un pequeño break para hacer la semana 3. Pero igual antes del break quisiera alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran comentar. Los escucho. Miss, las plantas, por ejemplo, a pesar que ya, por ejemplo, ya en este caso cosechado o cortado, siguen produciendo metabolitos, ¿no? Claro, porque mientras no les cortes desde la raíz, siguen pues. Van, en este caso, el tallo. ¿O cómo estás pensando? ¿Le cortas la planta y van a seguir produciendo? Claro, o sea, hasta que de repente se seca en qué momento, por ejemplo, deja de seguir produciendo su metabolito. No. A ver, por ejemplo, supongamos una planta X, yo lo voy a estudiar, ¿no? Lo voy a estudiar esa planta X. Yo le he recolectado, vamos a ver las hojas. Yo recolecto la hoja, le doy su certificado de taxonomía y lo voy a estudiar. Una vez que ya la hoja lo tienes fuera del tallo, ya no hay producción de metabolito. Se concentra el metabolito ahí y ahí nomás quedó. ¿Me dejé entender, Lincoln? Sí, Miss. Es por eso es que dice, no es que yo recojo la muestra y va a seguir viendo que hoy día encuentro, supongamos, alcaloides, mañana voy a encontrar vitaminas, no. Ahí ahora, que vas estudiando que esa planta medicinal
puede tener alcaloides, puede tener otros principios activos, sí, pero es en el in situ, en ese momento que tú lo estás analizando. Es decir, que yo analizo, por ejemplo, con la lista de reactivos y digo que tiene alcaloides tropánicos, tiene taninos, tiene flavonoides, y dejo una semana y de nuevo analizo con los mismos reactivos y veo que otro metabolito, no, es imposible. ¿Sí? Y si se Nicole, lleva, no sé si te... y si Dime, se dime. lleva a conservarse en una refrigeradora o algo así, ¿todavía dura el metabolito o tiene una etapa? Ah, claro. Claro que se mantienen los metabolitos ahí intactos, pero no es que, a ver, ¿cómo te digo? A ver, los metabolitos que yo he extraído de la planta, tú lo puedes refrigerar o lo autoclavarlo también y se conservan, pero no quiere decir que de ahí sigan sintetizando, creando otros metabolitos en las plantas, no. Ahora, de esa planta, supongamos que yo he tratado de separar solo alcaloides y de esa misma planta yo quiero ir estudiando otros metabolitos, sí. Es decir, yo puedo, quizás esa planta tiene flavonoides, puedo estudiarlo, pero y esa planta ya lo tiene, ya lo tenía ahí, ¿no? Es decir, yo lo saqué y van a seguir activándose metabolitos. Una planta puede tener diversos metabolitos. ¿Sí, José? ¿Lincoln? Sí, es muy complejo. Sí, son bien complejos. Las plantas, tantos metabolitos que se encuentran a veces, es una tela de araña, decía un investigador, ¿no? Sí, parece fácil cuando vas al mercado y venden los emolientes, lo mezclan, ahí dicen para infecciones urinarias, respiratorias, pero en sí es muy complejo porque, como dice usted, no cura algo, pero si no estás atenta te puede afectar otro órgano, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, gracias, José. A veces alguien decía, yo consumo puro de forma natural, nada sintético. Yo le decía, pero si tú no sabes la concentración, tú no sabes, por ejemplo, los emolientes, ¿sí? Va a proteger la mucosa gastrointestinal, va a proteger el hígado, va a proteger el riñón, supongamos. Pero, ¿a qué concentración? Y quizás esa planta que supuestamente que te están dando en este emoliente puede tener otros metabolitos que pueden ser efectivos a otros órganos o pueden ser tóxicos también. Entonces, las plantas medicinales, alguien decía, con las plantas medicinales no juegues. Y hay pocos estudios, de estos, hay pocos estudios, la complejidad de las estructuras químicas, justo antes de empezar marzo, uno de mis compañeros de trabajo me decía, doctora, él es ingeniero químico y me decía, doctora, yo quiero hacer un estudio de la complejidad de las moléculas químicas cuando son levógeras y destrógenas. Yo quiero verlo, como él es ingeniero químico, yo quiero ver esta complejidad, ¿no? Imagínate que tantos años que se van estudiando y seguimos, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no hacer una tesis ustedes? Pero estudia una sola planta. Pues algunos, por ejemplo, hoy en día las tesis se puede hacer de 2 y estudian 2 plantas comparativas, pero yo decía, no estudies 2 plantas comparativas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la planta 1 puede tener 5 a 6 metabolitos, la planta 2 puede tener igual. Al contrario, le decía, de una sola planta puedes estudiarlo 2 a 3 metabolitos. Por eso es que a veces, cuando ustedes hagan su trabajo de la exposciencia, una planta, y supongamos que vamos a ver la penca sábila, que la conoces mucho. La penca sábila, sabes que la utilizamos para proteger la mucosa gástrica, pero se utiliza también a nivel dérmico hidratante.
Se utiliza también para nivel de los folículos a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Y tiene otras actividades. Entonces, tú sabes que esta planta ya no lo vas a utilizar, supongamos, como la mucosa gástrica. Lo puedes utilizar, esa misma planta, para otra patología. Eso sí se acepta. Digamos, no, yo voy a estudiar la manzanilla para los cólicos menstruales. Eso ya está hecho. Puedes estudiar la manzanilla quizás para el dolor de cabeza. ¿Qué pasa cuando hay mucho dolor de cabeza del paciente? Quizás incrementa los canales de calcio. Quizás el nivel de potasio se ha disminuido. Yo no lo sé. Tendrías que investigarlo. Entonces, mira, qué bonita es nuestra carrera, Gómez. Cuando tú entras a investigar, encuentras una cosa y es como un rompecabezas y vas armándolo, ¿no? Bien. No sé si hay otra pregunta. Si no, les dejo unos, yo creo que con un break para que tomen su agua, se estiren, tomen un café, un poco de alcaloides para que no se me duerman. Antes que se me olvide, bueno, les digo en la otra clase. Les dejo es 7 y 7, creo con 7 y 17 nos volvemos a clase. No se me salgan de clase, no se me salgan del Zoom. ¿Sí? Ya, Miss. Listo. Nos vemos. Gracias. Gracias. No se vayan de clase, porfa. No, no. Está listo. Doctora, 7 y 17, ¿ah? 7 y 17. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí?